Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Reciban un afectuoso saludo. Bienvenidos a la asignatura de Sistema Educativo de México. Como siempre, su profesor Herbert Oliva poniéndoseles a las órdenes, tratando de entender y comprender que en estos momentos de confinamiento generados por la pandemia del COVID-19, pues vamos a tratar de hacer un abordaje diferente, ¿no? Como lo hemos estado realizando en sesiones anteriores. Vamos a tratar de que ustedes puedan conocer un poco qué es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar trabajando, voy a compartirlo en pantalla, con la unidad 4. Vamos a estar hablando sobre el marco normativo de la educación en México para tratar de darle un orden secuencial y con ello vamos a tratar de abordar el contenido. ¿Qué vamos a estar estudiando? Pues ya lo hemos dicho, vamos a estar hablando sobre el marco normativo de la educación en México y vamos a hacer énfasis en un elemento que es valiosísimo desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿no? Y estamos haciendo referencia al tema de cómo podemos describir, presentar y proyectar una idea de la educación, del derecho a la educación en México a partir de un contexto de políticas públicas. Sin más preámbulos, vamos a tratar de hacer el abordaje y vamos a intentar desarrollar la clase de la mejor manera posible, ¿no? Realmente el mandato principal del derecho a una educación de calidad para todos nos permite partir de un basamento jurídico y esto nos lleva al artículo 3 de la Constitución, en sus artículos 2 también y 32 de la Ley General de Educación. Y es que la educación es un derecho fundamental que el Estado reconoce en todos los individuos. ¿Por qué? Porque nos da acceso al derecho a aprender y se puede consolidar como el derecho a tener iguales oportunidades de desarrollo. A partir de ello, la intención de la educación es intentar, pues obviamente, sobre este basamento jurídico, asegurar el mejoramiento de la calidad de la educación, lo cual implica acciones muy puntuales, evaluar, implica en la evaluación y el diseño de políticas y programas educativos con base en evidencias. Algunos asuntos que se deberían de considerar sobre esta estructura que tiene el derecho a la educación, y es que buena parte del derecho educativo se deriva de procesos de reformas. Hay una distribución de competencias en materia de evaluación de la educación. Vamos a ver algunos otros elementos en donde vamos a ir tratando de explicar de manera más concreta. Algunos puntos no van a ser alcanzados a desarrollarse en esta jornada, pero los invito a varias cosas. En primer lugar, recordar que por la naturaleza del confinamiento que estamos teniendo, esta clase rompió el esquema de la tradición presencial. Por lo tanto, este video se está preparando con la intención de que pueda subirse a YouTube, que usted pueda, en relación a una videoconferencia en Zoom, en el Meeting, en cualquiera de estas plataformas, poder verlo cuando usted quiere. Si hay algún elemento que no lo entendió, retrocederlo, que usted se pueda empoderar más del hecho educativo, y es por ello que este video queda en plataforma. Si llegaran a aparecer en la palestra del análisis y la reflexión algunas inquietudes, pues tenemos el espacio del foro virtual en el WhatsApp, ¿no? Ustedes saben que tenemos ese chat y que ahí pues sin mayor dificultad vamos a tratar de hacer el abordaje de ello, ¿no? Bueno, cuando hablemos de educación vamos a hablar de reformas, y es que en México las reformas las reformas educativas han logrado construir un sistema educativo amplio, diverso y complejo. Ojo con estos tres términos porque tienen un carácter descriptivo impresionante: amplio, diverso y complejo. De tal manera que tenemos un sistema educativo que abarca desde la educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. En los números que ustedes están viendo ahí son las edades en las que se debe de comprender o cubrir estos momentos educativos en concreto. El primer punto sobre este apartado hace alusión a replantearnos
que una mejor educación es condición necesaria para tener mayores oportunidades de desarrollo personal y social. Esto, como lógica consecuente, nos lleva a la presentación de un mandato en donde los sistemas educativos deben de garantizar que todos los niños y jóvenes aprendan durante su paso por la escuela, independientemente de sus diferencias sociales, culturales y económicas. Y un tercer elemento, pues habla sobre la universalización de los logros de aprendizaje como exigencia puntual de la evaluación educativa misma. Algunos de los problemas que en nuestro país no permiten, y digo nuestro, pues obviamente no porque yo sea mexicano de nacimiento, pero es en donde en este momento me encuentro laborando, me encuentro formándome profesionalmente. Debo de decir que los problemas persistentes para este país que en lo personal me ha brindado mucho, es la inequidad, y la inequidad no solo se ve a partir de la desigual distribución de los beneficios de la educación en el acceso, en la permanencia, en las condiciones y en los resultados, sino que también vemos un problema de inequidad en donde probablemente hay profesiones, sin menospreciar a nadie, que no tienen tanto impacto social como lo puede tener el hecho educativo. No obstante, no tenemos la remuneración económica que debería de tener un profesor en América Latina. Y esto afecta de manera concreta en inequidad, como se había planteado, en una dificultad para lograr la eficiencia y la eficacia educativa, y lograr tratar la idoneidad de la pertinencia y la calidad siempre educativa, ¿no? Algunas causas conocidas de los problemas educativos, bueno, desde el contexto histórico, van a ser aquellas relacionadas al crecimiento de la población. Siempre la concentración urbana genera un problema de cobertura educativa que hace que en muchas ocasiones los nodos del hecho formativo logren establecerse en las ciudades, y se descuida mucho el tema de la educación rural, ¿no? A partir de eso, encontramos algunas causas conocidas, perdón, para el sistema educativo nacional, y son las que, perdón, el sistema educativo nacional, que tienen que ver con el tema de pobreza, desigualdad y trabajo infantil, ¿no? En este sentido, queridos estudiantes, quisiera hacer como un análisis muy puntual. Personalmente considero a veces ese elemento hipócrita que tenemos como sociedad, en donde de repente voy caminando hacia el centro comercial Plaza Galería. Muchos de ustedes ya lo conocen, y veo niños vendiendo mazapanes en los semáforos, pero también si en algún momento me toca visitar la vía recreativa de la avenida Chapultepec, veo campañas de personas con gran movilización para adoptar perros. Y pareciera de manera muy delicada que la gente se preocupa más por las campañas de adopción para perros que por cuestionarse por qué menores de edad no están en la escuela y están vendiendo cuando deberían de estar estudiando, ¿no? Son como por mencionar algunas de las causas. Otras que ustedes ven en pantalla es la descentralización educativa incompleta y desigual, la relación entre autoridades y gremios magisteriales y la financiación. Algunas causas conocidas de los problemas educativos internos es esa desigual distribución del recurso, y esto nos lleva a una debilidad del liderazgo escolar, en donde en muchas ocasiones no hay una supervisión educativa. Eh, con esto se logra también concretar deficiencias en la formación inicial y continua docente, llevándonos a modelos educativos homogéneos, a climas escolares frágiles y a un insuficiente e inadecuado uso de tecnologías. Y aquí hay que ponerle atención, porque hay un apartado de política pública que hace alusión precisamente al tema de la inversión en educación para mejorar la calidad de vida de los pueblos. En muchas ocasiones, malos políticos, porque no podemos decir que todos son malos, las generalizaciones no son buenas, pero también es importante señalar que nos encontramos en muchas ocasiones contra políticas educativas en donde hay acciones de darle equipamiento
a una escuela en la zona rural para establecerle un laboratorio de informática y pues con la pena estos políticos no se dan cuenta que las computadoras que llevaron a la escuela las llevaron a una institución que no tiene luz eléctrica, ¿no? Entonces, realmente la pregunta en concreto, en un ejercicio de politiquería, ¿realmente le están tomando la importancia necesaria al hecho educativo? Es una pregunta que lanzo a la palestra a mis estimados estudiantes para que puedan reflexionar y generar una respuesta concreta sobre la realidad imperante que nos toca vivir, ¿no? El proceso de la reforma educativa como tal, lo que le va a dar en esencia el camino a seguir o las directrices a seguir al derecho a la educación, que es el eje central de esta clase, pues lo podemos ver en el artículo 13, en donde a través de leyes, en donde a través de un programa sectorial, programas y acciones, vamos a ver qué tanto se concretiza. Y esto es porque dentro de un esquema metodológico, la educación tiene propósitos, tiene estrategias, tiene medios y ustedes pueden ver en pantalla toda esta estructuración en donde desde la mala formación del profesor que llega a trabajar a la escuela pública hasta la evaluación del hecho educativo, hasta tener que lidiar con estudiantes que por estar trabajando no hacen sus tareas, que les exigimos que, que descargue una información en internet sin pensar que el estudiante no tiene computadora, porque todavía se siguen viviendo estas realidades tan tristes y tan penosas para el hecho educativo, nos lleva a pensar cómo desde la configuración de la reforma existen principios constitucionales, exigencias constitucionales y configuraciones legales que todo administrador y gestor de política pública debe de conocer. De ahí la importancia que ustedes puedan percibirlo en pantalla. Vamos a ver toda la legislación que se circunscribe al hecho educativo y ustedes pueden ver las leyes con las que se estructura el marco reflexivo del justificar un derecho a la educación, hasta lograr identificar las funciones de la evaluación, en donde encontramos cómo funciona la evaluación desde una concepción interpretativa, que nos lleva obviamente a analizar las relaciones en el contexto de la autonomía. Esta información adquiere especial connotación porque se vuelve como una pauta fundamental que marca el modo y la forma de hacer educación. Y acá nosotros vamos a ir viendo a lo largo y ancho de las láminas que van apareciendo en su pantalla cómo existen implicaciones claras para concretar modificaciones educativas que pasan desde el abordaje técnico de cómo se debe de hacer una intervención de política pública, por poner un ejemplo, de las pedagógicas, que pueden ser las exigencias de aprendizaje de los actores, las normativas con regulaciones específicas, las políticas como generación de consensos y acuerdos, las económicas y las laborales. ¿Por qué entonces un énfasis en la evaluación? Y es que aquí hay que ser como muy concreto. Esta materia, esta asignatura, pero en específico este contenido, tiene muchos campos de interpretación y el primero que estoy haciendo antes de pasar a la siguiente clase es el tema de la evaluación. ¿Por qué? Porque aquí yo logro descubrir cuáles son los mecanismos de conocimiento útil para ordenar y realizar acciones de mejora de los procesos y resultados educativos. De tal forma que estos mecanismos de conocimiento nos lleven a las decisiones de política educativa con fundamento en evidencias, en donde tengamos una claridad que nos marque hacia dónde ir y qué hacer, permitiéndonos extender la visión hacia medianos y largos plazos. Habiendo dicho esto, quisiera compartirles cómo es que nosotros podemos hacer de estas interpretaciones bastante intelectivas
llevar como ideas de razonamiento concreto, en donde decimos en un primer momento que desde la postura de garantizar una calidad, vamos a hablar de la producción de información pertinente y confiable, la responsabilidad que conlleva el hecho educativo, ¿no? Y es que se busca que haya sido obtenida y analizada con criterios técnicos rigurosos, y ya voy a poner un ejemplo que está vinculado con la tarea, que se genere con independencia de la autoridad educativa, que pueda llevar a cabo una difusión oportuna en la sociedad, pero sobre todo que sea capaz de detonar procesos de mejora de la educación, de sus instituciones y de sus actores, sobre todo cuando hablamos de insumos, procesos y resultados. Vamos a pasar en este momento a la explicación de qué es el trabajo que vamos a realizar. Recuerde que estamos trabajando con la metodología de la clase invertida. El aula invertida, el flip class como tal, nos va a permitir que a través de este pequeño video, a través de estas pequeñas aproximaciones teóricas, en un primer momento podamos comprender cuáles son las implicaciones que tiene la política en la educación y la educación en contextos políticos. Y habiendo definido esto, sí me gustaría que conozcan la tarea. Bueno, mis estimados, para la presentación de la tarea les voy a compartir de qué se trata. Realmente esta estrategia se llama matriz de texto paralelo. Está compuesta de 3 columnas en un documento de Word, el cual usted deberá de ir llenando según vaya leyendo, interpretando, reflexionando y concluyendo con cada uno de los puntos que se les va a pedir. Usted pone el nombre del estudiante, puede poner el nombre de la lectura y de los autores de cada una de estas lecturas. Acá vamos a hacer énfasis en 2. Estamos hablando de la columna 1, contiene la lectura denominada The New York Times, la educación digital es para los pobres y los estúpidos. Esta literatura está disponible en este sitio web, usted la descarga, usted la lee, y de lo que usted lea en la columna 1 de esta lectura, usted pone esas ideas relevantes, ¿no? Sobre todo ideas extraídas de su capacidad de análisis y reflexión. Quiero hacer énfasis en esto. No quiero respuestas cortas, quiero marcos de análisis profundos. Y conforme a esa capacidad intelectiva que usted logre evidenciar en su análisis y reflexión, así será la calificación que yo le pondré. En la columna 2, el ejercicio es relativamente el mismo, solo que la lectura va a cambiar. En la lectura 1 decíamos del New York Times, la educación digital es para los pobres y los estúpidos, disponible en un sitio web. Y la segunda lectura se llama La interacción humana es un lujo en la era de las pantallas. Esa sí está disponible en la página del New York Times. Este ejercicio es bien interesante, por eso es que es una matriz de texto paralelo mediado. En la columna 1, un sitio web se inventó una nota, se la adjudicó al periódico muy serio, muy respetado en la comunidad estadounidense, el New York Times, señalando en esta nota que el New York Times decía la frase que contiene la nota, ¿no? Obviamente la noticia es falsa, pero en la segunda columna tiene la noticia original. Lo que realmente dijo el New York Times está plasmado en una nota periodística de fecha de marzo del año pasado, estamos hablando del 2009. Entonces, usted pone en la columna 1 el análisis y reflexión de la primera lectura, en la columna 2 el análisis y reflexión de la segunda lectura. Si se percatan, hay una tercera lectura. Entonces, en esta tercera lectura, ¿qué es lo que se va a poner? El análisis de lo que usted interpretó de ambas lecturas y que pueda ir haciendo el marco comparativo de una lectura con otra sobre la base de los puntos muy definidos y explicativos. Los criterios de la evaluación pues están plasmados, lo pueden ver, realmente es llenar esta matriz de texto paralelo mediado, con letra Arial número 12. Por favor, procure ser muy crítico y analítico en el planteamiento de las ideas mismas, y este trabajo lo deberá usted de hacer llegar a mi correo a más tardar el próximo 29 de abril.
antes de las 7 de la noche. Si mi memoria no falla, estamos señalando, no, perdón, va a ser 30 de abril, porque lo voy a dejar para jueves, para que usted tenga más, más días de espacio para la elaboración de esta tarea. Entonces, usted este trabajo me lo entrega el 30 de abril antes de las 8 de la noche. Me lo manda por favor al correo que usted ya tiene previamente asignado para el envío de tareas a este humilde servidor, y recordarle que si surgen dudas si surgen dudas, obviamente en el devenir de este trabajo, pues que las tratemos de abordar en el WhatsApp que tenemos destinado para esta clase. Jóvenes, la Universidad de Guadalajara les invita de manera muy puntual a que se mantengan confinados en casa, que recuerden que estas no son vacaciones. Reitero, no son vacaciones y seguimos con la normalidad. Vamos a intentar que en las próximas clases podamos darle la cobertura total a lo que nos resta del semestre, y yo esperaría que la última semana de mayo estemos definiendo la aplicación del examen final, que la próxima clase espero ya darles como puntos más concretos de cómo lo vamos a evaluar, por qué lo vamos a evaluar y con qué lo vamos a evaluar. Van a ser como los criterios de la evaluación final. De esta manera, mis estimados, no me resta más que agradecerles la atención prestada, desearles una excelente jornada y pues con mucho cariño desearles que Dios me los bendiga, sobre todo en estos momentos en donde la solidaridad, la cooperación y el altruismo tienen que caracterizarnos como buenos estudiantes universitarios. Hasta aquí mi participación y reciban de mí un abrazo afectuoso. Saludos mis estudiantes y de esta manera despedimos la clase. Hasta la próxima si Dios quiere.